Según el informe, ¿bajo qué argumentos concluye la comisión que Maduro no tiene esa legitimidad para posesionarse el 10 de enero? Muchísimas gracias por la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a este espacio para presentar su informe sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral. La Comisión en el informe hace un análisis de 3 etapas en este contexto electoral. Una anterior, que es todo el proceso de registro, de inscripción a las candidaturas, donde ya la Comisión identificó una serie de acciones dirigidas a obstaculizar la participación política de la disidencia y de la oposición. Una segunda etapa que se da el día 28 de julio, el día del proceso electoral, y una tercera etapa de represión y de graves violaciones de derechos humanos ante la expresión ciudadana de más de 300 espontáneas manifestaciones ante una expresión de fraude electoral. Entonces, la comisión concluye que esa articulación a través de todos los órganos del Estado para impedir la participación, para manipular a través de una opacidad en los resultados electorales y para reprimir a través inclusive de prácticas de terrorismo de Estado a la ciudadanía y a callar sus voces, llevaron a esa conclusión justamente de que no se considera que exista una legitimidad para un nuevo mandato por parte de este régimen encabezado por Nicolás Maduro. Usted lo estaba diciendo y es que el informe resalta esas prácticas de represión contra los manifestantes. ¿De qué tipo de medidas o prácticas hablan puntualmente? Mira, hay que tener en cuenta que desde antes de las elecciones ya las más altas autoridades y particularmente el señor Nicolás Maduro había anunciado baño de sangre para, en el caso de que su partido perdiera las elecciones. Ya también se había anunciado la activación de la operación Tuntún respecto de aquellas personas que obtuviesen el deseo o la expresión de salir a reclamar a las calles. Entonces, a partir de que se dan estas más de 300 manifestaciones espontáneas en todo el país, se empieza a articular una operación que implica detenciones masivas, generalizadas. Las mismas autoridades anuncian de más de 2.000 personas detenidas. Las organizaciones de la sociedad civil reportaron a la Comisión Interamericana más de 1.700 personas mayormente hombres, jóvenes, muchísimos, en su mayoría de barriadas populares, detenidos por el solo hecho de manifestar. También se recibió información sobre requisas y en el marco de la operación Tuntún, de requisas en apartamentos, en centros populares, donde iban entrando casa por casa, ubicando a personas que hubiesen participado en estas manifestaciones. También se utilizaron una suerte de inteligencia electrónica para identificar a personas que hubiesen tenido posibilidad de articulación a través de los dispositivos celulares. Además, y en una situación de expresión de uso de la fuerza en contra de los manifestantes, perdieron la vida 25 personas. Tenemos información de que 10 habrían sido por fuerzas de seguridad del Estado, 8 personas a través de la activación de los llamados colectivos. Así que tenemos personas que perdieron la vida, personas que fueron detenidas, personas que fueron perseguidas, y tenemos también información de anulación de pasaportes a personas que estaban ejerciendo la actividad de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, es que todas las instituciones del Estado actuaron para o reprimir o permitir la represión o también criminalizar a quien estaba manifestando. O sea que una persona, una familia no tiene a quien acudir, porque inclusive el Poder Judicial
hace parte de toda esta articulación o cooptación de poderes por parte del régimen. Y brevemente le pregunto, ¿hay una parte específica sobre una estrategia del gobierno de Venezuela para impedir la participación política de la oposición? ¿Qué podemos decir al respecto? Esa estrategia se dio, como decíamos, desde la primera etapa al impedir la inscripción de las personas candidatas que había elegido la misma oposición en sus primarias. Entonces se inhabilitaron a las personas candidatas, se les impidió el registro a través de maniobras, impidiendo hasta último momento su inscripción. Se detuvieron personas que habían participado y que habían registrado también sus candidaturas. O sea que se utilizó todo ese andamiaje previo para evitar que se pudiera dar una inscripción. Sin embargo, la población votó y lo que tenemos es que el día de las elecciones, la oposición, ante un temor de que se diera un fraude electoral, hace toda una estrategia para articular y recoger actas de votación que fundamentan esa denuncia de un fraude electoral.